¿Quién irá? Es un podcast hecho en familia, con temas e historias afines a tu vida diaria. Está hecho para los que ríen, para los que lloran, para los que se caen y se levantan, para los que se equivocan, aprenden y siguen avanzando. Personas como tú y yo. Buenas tardes, Tania, Ma, Carlos, ¿cómo están? Buenas tardes, Diego. Bien, Bien, bien. gracias. Bien, gracias. Qué bueno. Pues espero que tengan una muy buena semana y el día de hoy eh, vengo a traerles otro tema relacionado con lo que hemos estado hablando. Anteriormente hablamos de cómo es que una persona después de haber sufrido termina siendo el que trae sufrimiento y el trauma, que pues básicamente el trauma es lo que lleva a una persona que sufrió ahora a ser la persona que traiga el sufrimiento. Y lo que yo tengo en mente o no sé, el pensamiento que tenía, lo que estaba meditando o intentando razonar es el perdón después de un trauma. No sé si se le puede decir obra, pero el hecho de poder dejar ir un trauma es, creo, uno de los retos más grandes que cualquier ser humano pueda enfrentarse en su vida. Y no sé, creo que dejar ir engloba muchas cosas, desde perdonar o incluso mm, no darle la importancia que merece o que no merece. No sé para ustedes eh, el trauma qué signifique o qué represente. Bueno, pues yo lo mencionaba en algún capítulo anterior. Nuestro padre nos enseña acerca de eso. En la Biblia, la analogía de las plantas, porque aquí es muy específico diciendo una raíz de amargura y una raíz que brota en términos de, digamos, de agricultura, es porque ya está en la tierra, que en este caso nuestro corazón. Y sacar, por ejemplo, cuando a alguien le haya tocado sacar una hierba, de esa hierba que fea que crece en la calle o en los jardines, que se le llama la hierba mala, ¿no? Eh, Se dice que hay que sacarla de raíz para que no vuelva a brotar, pero es difícil, en realidad es complicado porque a veces está muy abajo, está muy arraigada a la tierra. Entonces, hablando en el término personal, porque no sabemos los traumas por lo que haya pasado a alguna otra persona. Tal vez a nosotros nuestra propia vida se nos ha hecho complicada hasta cierto punto o hemos alcanzado un nivel de estrés o de dificultad muy alto en algún punto y hemos salido adelante, gracias a Dios, pero a lo mejor no se compara con vidas que hemos mencionado anteriormente de gente que ha tenido pasados muy violentos desde niños, desde muy chicos. Entonces, el perdonar a veces una cosa tan menor, o detalles tan sencillos del día a día se vuelve complicado, pues cuanto más complicado será perdonar tal vez alguna violación, algún abuso de físico o verbal, que sabemos que el abuso verbal es un enemigo silencioso que daña las emociones, daña el corazón y deja muchas secuelas emocionales. Entonces, a final de cuentas, el perdón es algo que libera y es como deshacerse de una carga muy pesada, pero llegar al estado mental o asimilar, porque incluso puedes decirte, bueno, lo perdono o te perdono, pero de dientes para afuera. Es Ujú. como sacar la hierba así por encimita, cortarla, pero realmente sacarla de raíz es extraerla de tu corazón y ese es un proceso de sanidad del alma que no es muy sencillo que digamos. Ujú. Sí, sí, y yo pensaba en, bueno, pues una vez no me obligaron, pero pues te puedo decir, me convencieron para ir a uno de esos como talleres, no sé cómo decirlo así, que son de tipo autoayuda. Pero lo que tenía en mente o de lo que me acordaba es que en una de esas sesiones, la persona que estaba hablando
nos estaba contando una historia. Y la historia que nos contó aquella vez la persona que estaba hablando era que él se dedicaba pues así a talleres de autoayuda y una vez tenía una amistad y esta persona, la amistad había sido, era una mujer, había sido violada y a causa de esa violación pues había caído en una depresión muy grande y esa depresión pues la llevó a consumir drogas y después de que se creó una dependencia de las drogas pues empezó a caer en la prostitución para poder adquirir más drogas y así una cosa llevó a otra hasta que pues, lamentablemente la persona terminó perdiendo la vida y la noticia se la dieron una noche que estaba en un cuarto de hotel y que pues ya le dieron la noticia y se puso triste y todo, y que al mismo tiempo estaba viendo las noticias en la televisión del cuarto de hotel, y que en las noticias aparecía una muchacha que también había, o sea, muy parecida a la historia, había sido violada y a base, bueno, lo único diferente es que a base de esa violación que había sufrido, había decidido crear como una tipo fundación que ayudaba a otras mujeres que habían sido víctimas de violación, las ayudaba a salir adelante. Y era en una entrevista cuando estaba explicando eso y la persona que le estaba entrevistando decía, ¿y cómo pudiste perdonar a estas personas para salir adelante? Y la mujer le decía, pues no tanto que los haya perdonado, pero más bien lo hice por mí, porque yo no me merecía que estas personas tuvieran ese poder sobre mí para echarme a perder la vida. Y no sé, creo que es como otro aparte, otra cara de la moneda, pero que va así como con la misma intención de lo que acaba de decir Carlos. Sí, yo estoy de acuerdo también con lo que los muchachos han contado. Este fin de semana fui a Ciudad Juárez y me tocó ver a dos de mis amigos, una amiga y otro amigo que tuve ahí desde muy chiquita. Entonces, este amigo, el año pasado y este año ha tenido eventos de pérdida de seres queridos muy allegados, ¿verdad? Entonces, este hombre estuvo y está todavía en el proceso de sobrepasar estas pérdidas. Obviamente que recién pasaron, estaba como muy hundido, pues en la tristeza y todo lo que conlleva una pérdida, ¿verdad? De un familiar cercano o de un ser amado, ¿verdad? Entonces, este fin de semana que lo vi, me dio mucho gusto verlo porque incluso en la voz, porque yo no lo veía, nada más hablábamos por teléfono, pero ahora que lo vi, que le escucho la voz, se oye ya otro ánimo. Y nos pusimos a platicar, le digo, qué bueno que te escucho muy bien, ya te oyes muy bien anímicamente y todo eso. Y dice, sí, pues hay que sobrepasar las cosas y pues ya me dijo, hay unas cosas, le digo, ¿sabes qué? Que muchas veces andamos buscando el perdón de la gente que dañamos o que la gente que nos dañó nos pida perdón. Pero hay veces que puedes ir y decirle a esa persona, ¿sabes qué? Perdóname, discúlpame, hice esto, no debió de haber pasado, no lo debe de haber dicho X. Pero cuando ya no la tienes, es mucho más pesado y yo me imagino que mucho más doloroso, porque si lo quisiste decir, ya no hay tiempo de que lo digas, la persona ya no está aquí. Entonces entra un conflicto mayor, porque y una tristeza más grande y una depresión y entonces, lo que yo le comentaba a mi amigo, le digo, muchas veces no es tanto que la persona nos diga, oh, me hizo daño y que me pida perdón, o que uno diga, que él me dañó y que me pida perdón. Muchas veces, o no muchas veces, yo he entendido que si tengo la oportunidad de pedir perdón o pedir una disculpa a la gente que yo he dañado, pues qué bien, pero si no la tengo por X razón, soy un juez bien duro conmigo mismo y yo misma me juzgo y yo misma me hago sentir esa tristeza, esa depresión. Entonces, yo he caído a la cuenta que
los primeros que tenemos que perdonarnos somos nosotros mismos. Y no es como que, ya le dije, pero yo ya me perdoné, ya no, no, o sea, estoy hablando una cosa seria que hay muchas personas o muchos casos de que te hundes porque ya no puedes ni estar cerca de esa persona o ya esa persona se fue de este mundo y caes en una depresión. Entonces es muy importante que aprendamos a perdonarnos a nosotros mismos, ¿verdad? O sea, hay una parte o un tiempo en tu vida que vas a sentir la necesidad de decir, es que yo debí de haber hecho esto, pero en ese tiempo es cuando dice, ok, ya pasó y pide perdón y sigue adelante. Si está la persona, búscala si puedes, si no está la persona, o sea, perdónate a ti mismo. Sí, medítalo, piénsalo, que sea una lección de vida, pero no te juzgues, termínalo, ciérralo, porque es un juicio que no te va a llevar a nada bueno, o sea, siempre va a estar ese peso enorme sobre tus hombros, sobre tu vida, va a ser una sombra que te va a perseguir toda la vida. Sí, yo tuve una experiencia con con un compañero de la secundaria. Como ya mencionaba anteriormente, pues yo me volví una persona que era burlona hacia los demás y resaltaba los defectos físicos y pues no era una persona agradable, no era muy latoso. Entonces, a pesar de que yo me portaba de cierta manera con esa persona, como que él siempre estuvo dispuesto a mostrarme una amistad sincera, genuina, a pesar de todo lo que yo le dijera. Y yo siempre fui muy tonto para en ese tiempo no verlo y no apreciarlo. Y ya salimos de la secundaria y me lo topé en un par de ocasiones ya estando yo en la prepa, bueno, ambos en la prepa. Y, y después me topó a otro amigo y me entero que él se quitó la vida. Entonces, para mí eso fue algo muy fuerte porque yo fui un factor de tal vez de su depresión muy grande en una etapa de su vida y fue algo que me persiguió por durante mucho tiempo. Fuera algo que era llevar una losa muy pesada y sí, como tú dices, me sirvió de experiencia para comportarme de una manera diferente con las demás personas, pero sí es algo que si dejamos que nos siga taladrando o que nos siga lastimando el corazón, pues sí nos puede llevar a un pozo sin salida. Obviamente tenemos que tomar ¿cómo se pudiera decir? El grado de culpa que nos corresponde y tampoco ser una persona de que, hice mal, pero pues ya pasó y no cambiar. O sea, aquí la clave es, como tú decías, aprender de nuestros errores. Tal vez aquí ya esa persona se fue y sé que tendré la oportunidad de hablar con él después cuando ya lo vea ya con nuestro padre. Pero por lo pronto pues ya no está y ya no puedo hacer nada. O sea, por más que yo me duela o llore o haga cualquier cosa, yo no puedo hablar con él, no puedo pedirle perdón, no puedo ponerme a cuentas con él. Entonces hay cosas que así pasan y requieren mucha fortaleza emocional para salir adelante, pero sí es complicado. Sí, sí es. Sí, como dices tú, hijo, de que ya no, o sea, a mí se me ocurre ahorita escuchándote, no sé, acomodarlo de esta manera, que muchas veces lo escuchamos, el toma y daca, ok, ya no está tu compañero, ya no le puedes decir nada, pero tal vez en, en, en el toma y daca de esa presión que tú le hiciste a él o de que tú contribuiste, como dice, tal vez a la decisión de quitarse la vida, o sea, podrías decir, nunca más voy a hacer eso y si encuentro un caso, voy a tratar de que no siga y voy a apoyar a esa gente si me explico, hacer algo, no Sí, ser parte, no seguir siendo parte de ese problema. Tal vez si tu amigo pudiera escucharte o verte, sería como decirle, sabes que en su tiempo no pude hacer, no pude ver lo que yo te lastimé, pero hoy en día mi esfuerzo tan grande por ayudar a ciertas personas con ciertas similitudes de vida
ese va a ser mi manera de yo sentirme no bien, sino que esperar el día en que, como dices tú, estemos juntos y hablemos de esto otra vez. La vida es inexplicable, no puedes esperar, o sea, nadie podemos planificar la vida. Si eso se pudiera hacer, todos tuviéramos una vida perfecta, a nuestro criterio, obviamente, pero la vida en veces te pone enfrente de muchas situaciones y nunca, hay veces que hay ciertas situaciones que nunca esperaste estar en eso o simplemente dices, ¿por qué me pasó eso? Si yo no soy una persona así, 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 pero pasó esto y de pilón yo fui la que hice mal. ¿Me explico? No permitamos esas situaciones de vida que nos arrastren por toda la existencia que estemos nosotros aquí en este mundo. O sea, tenemos que ser fuertes y tenemos que decir, sí, yo lo hice mal, pero ya lo vi que yo hice mal y yo voy a tener fuerzas y voy a hacer esto y no lo voy a volver a hacer nunca más. Que el único que nos puede juzgar tan tremendamente es uno mismo o podemos ser nosotros mismos un juez así muy, muy duro con nosotros mismos o podemos ser la persona más descarada con nosotros mismos. Entonces es lo que elijas ser, o ser un descarado o ser un juez, pero cuando eliges ser un juez tan duro es también muchas veces cuando nos lleva también a nosotros a la depresión o a la tristeza. Sí, de hecho es como dice, a ver, dime Diego o Tania, a ver si es correcto el término, se vuelve uno en un activista de algo, ¿no? De esa cosa que te traumó. Entonces, sí, te vuelves como un activista de eso. De hecho, para mí fue un parteaguas en mi vida porque pues, ya puedo hablar de esto abiertamente, pero antes no podía yo recordar esto o hablar de esto porque lloraba como, como un lepe. Sí, sí me Me acuerdo. causaba mucho dolor, pero sí fue un parteaguas en mi vida porque, como tú dices, yo tomé la decisión consciente de hacer de eso algo que, como tú dices, o sea, bueno, se fue, que no se vaya en vano, o sea, que me sirva a mí para ayudar gente, y a lo mejor es parte de esto que estamos haciendo, que es para ayudar gente. No sé cuánta gente nos escuche, no tenemos el número exacto, pero no lo hacemos en sí por la fama que pudiera llegar a darnos esto, sino porque si nos escuchan 10 personas y esas 10 personas les ha ayudado en algo o ha contribuido a lo que hacemos, y en un momento de tal vez cuando tengan una gran necesidad, que incluso hasta piensen Dios no lo quiera quitarse la vida, sea esto un impedimento para que no lo hagan. Obviamente no las palabras de Carlos, de Tania, de Diego, de Rosa, sino el espíritu de nuestro Padre que tratamos de llevar con lo que estamos platicando. Y yo tomé la decisión, por ejemplo, cuando ya estaba en la high school o sea, como quien dice, se me puso en mi bandeja de plata otra vez era buzón con los más chavitos, porque yo entré, o sea, yo entré de gane en la en la high school, yo ya entré ya en el 11, o sea, ya era de los grandes, no tuve que pasar el proceso de ganarme el respeto o de empezar desde chico en la high school, y tuve la oportunidad de ser abusón desde el día uno y dije, no, al contrario, vamos a cambiar aquí las cosas. Y eso me llevó a tener una de las mejores experiencias en mi vida, en esa escuela, o sea, del el excelente ambiente de compañerismo que teníamos. Pues, nunca lo he vuelto a vivir en un lugar, no digo que no se vuelva a repetir, pero por lo pronto hasta la fecha pues no ha sucedido. Y era una situación, un ambiente muy ameno que se formó gracias a que tomé esa decisión y Dios me permitió tener, digamos, hasta cierto punto un liderazgo y poder como llevarla, como dicen, la nave a buen puerto, o sea, de que eh, ese fuera como que la característica de ese grupo, o sea, que todos nos llevábamos bien, fuera el más chiquito, fuera el mayor o fuera mujer, fuera hombre o de lo que fuera. Entonces, esos errores sí duelen, pero si los usamos para que realmente cambie nuestra vida, pues
hasta la vida de mi amigo, pues no fue en vano, pero sí fue algo que me sacudió bastante y me hizo cambiar mi manera de ver las cosas. Sí. Sí, es verdad. Yo recuerdo esa escuela, incluso no estás hablando de un salón de clases, estás hablando de toda la escuela, porque no sé si te acuerdas que yo participaba, ayudaba ahí a las oficinas y a mí me encantaba porque sonaban las campanas para cambiar de salón y era increíble, era un ambiente increíble, todo el mundo se conocía, todo el mundo hablaba, me encantaba cómo los más grandes respetaban a los niños más chiquitos, era muy bonito ambiente, es verdad. Sí. Sí, sí, sí. Y no, bueno, pues viéndolo así del punto de vista, como dicen ustedes, de cuando sabes tú que tú hiciste algo o que tú traes la culpa, pues sí, creo que es muy necesario tomar las riendas de tus acciones y pues corregir tu comportamiento. Pero, por ejemplo, a lo que les contaba al principio en el ejemplo que les di de una muchacha, bueno, dos muchachas que las dos fueron víctimas de violación y una terminó quitándose la vida por la depresión que produjo haber sido violada y que la otra creó una fundación para ayudar a mujeres después de ser víctimas de abuso sexual. Creo que la parte clave es lo que han estado mencionando, hacerse responsable y, y no es mi intención como decir de que fuiste víctima de violación, tienes que hacerte responsable de tus acciones. O sea, no lo digo con esa intención, sino de que no solamente tú eres responsable de tu vida. Yo sé que si pudiéramos regresar el tiempo y cambiar las cosas que dijimos para no afectar a otras personas, pues obviamente lo haríamos. Pero a fin de cuentas, cuando nosotros somos las víctimas o cuando nosotros recibimos ese maltrato, somos igual de responsables por nuestra vida como lo éramos antes de ser víctima de ese maltrato. No sé, yo para mí lo peor es, bueno, no lo peor, pero una de las cosas más difíciles que puede vivir cualquier ser humano es ser víctima de una violación sexual. Este, creo que es algo muy difícil para sobreponerte. Pero pues sí, a fin de cuentas a lo que quiero llegar es que nosotros somos responsables de nuestra vida y de mi reducido círculo social he conocido a personas que vienen cargando como ¿Rencor? rencores, ajá, rencores, por cosas que les pasaron y ni siquiera necesariamente violaciones sexuales, pero es que o sea, que me dicen, es que mi tal persona me hizo esto y yo no se lo puedo perdonar. Y, y yo siempre, o sea, nunca se los digo, pero pienso, pues, o sea, me duele mucho, me da mucha tristeza de que ver cómo no pueden seguir adelante en su vida, incluso tener un autoestima sano o tener la confianza para lograr más cosas, para conseguir un mejor trabajo, para que no les dé vergüenza hablar en público, para que, no sé, le hablen al hombre, a la mujer que les gusta, todo porque vienen cargando un rencor de años y pienso, y de seguro la otra persona que hizo lo que les hizo, no creo que tal vez una vez cada 10 años les pasa por la mente lo que hicieron. Y, o sea, no sé, creo que ser responsables uno, como ya lo acabo de decir, responsables de nuestras vidas, mínimo porque no lo debemos o no lo merecemos, o sea, es algo que, como dicen ustedes, que es algo importante que todos deberíamos de aprender. Yo, yo creo que eso que dices forma parte de ser resiliente y, y en teoría o enmarcado como lo pusiste se oye muy bien como motivacional y todo lo que pudiéramos pensar, pero realmente, digamos, una violación sexual que dices, yo coincido contigo, o sea, pueden ser de las cosas más terribles, si no es que de la más terrible, ¿no? Imagínate a alguien que quiera hacer su vida después de eso, que hay gente,
Así como hay mucha gente que no, hay mucha gente que sí. Y yo creo que es un proceso realmente muy tedioso y es parte de la resiliencia de estar día a día picando piedra, ir poco a poco y no darse por vencido, porque al alcanzar el estado mental que tú dices de no rendirse, no es suficiente. O sea, es cambiar la mentalidad y luego ahora empezar a actuar y, y mover esas piedras pesadas o picar toda esa piedra tan dura y poco a poco, ¿no? Imagínate el proceso de una persona que pasó por una violación sexual, que se tomó su valor, se salió adelante, se casó y ahora tiene o quiere tener intimidad con su pareja, pero su pareja es totalmente inocente o incluso hasta puede desconocer su pasado. Ujú. Imagínate lo difícil que puede ser para una persona así, o sea, son cosas realmente terribles las que pueden pasar por la mente de la gente, o sea, no sé, es muy complicado, pero es parte de ser resiliente, valiente y muy fuerte emocionalmente. Mira, ahorita que te escucho, hijo, yo ahora que estaba en California, entraron dos hermanas ahí a trabajar donde yo trabajaba, dos muchachitas de tu edad tal vez o un poquito, o sea, no era como que tuvieran 22 o algo, ya tenían como sus 25, entre 25 y 30 años, ¿verdad? Entonces, pero se veían muy chiquitas, delgaditas, chiquitas, descriaditas así, y muy trabajadoras, las dos muy trabajadoras y muy serias, muy respetuosas y todo. Un día llegué a la cafetería y estaba y no había más sillas para sentarme y les pedí que si podía yo sentarme en la mesa porque ellas tenían una mesa más, una silla más, perdón, sí, siéntese señora, claro que sí. Y así de la nada me empezaron a preguntar que dónde era, bla, bla, bla. Bueno, entonces empezaron ellas a platicar y me platicaron, ellas a la edad de como de unos 8, 9 añitos, vivían en México en un pueblito. O sea, el gobierno hizo un edificio de gobierno en ese pueblito, pero los trabajadores no fueron del pueblito, fueron trabajadores de la ciudad un poquito más grande que estaba cerca de pueblito. Entonces dicen ellas que pues como todos los niños del pueblo iban y venían a la escuela y todo, y era de pasar terrenos, nopaleras y todo eso. Entonces, ¿dónde estaban los hombres que habían ido a trabajar a hacer el edificio? Y las violaron a las dos niñas, pero una violación, ellas me contaron todo así, yo me quedé así como que dije, ya después yo llegué a mi casa muy traumada, dije, ¿por qué me contaron todo esto? ¿Cómo? O sea, de esas veces que tú no quieres escuchar esas cosas, pero vienen a ti. Pues ya cuando llegaron las niñas a su casa, ¿verdad? Porque las dieron por muertas pues no murieron, yo creo, se desmayaron, quedaron ahí y los papás las empezaron a buscar, pero estos hombres las sacaron allá cerca del cerrito, no sé. Entonces las niñas ya, como pudieron, llegaron a su casa. Entonces, pues ellas tenían hermanos y los hermanos se dedicaron a buscar a los hombres y jamás los encontraron. Entonces ellas crecieron y en cuanto pudieron decidieron venirse a Estados Unidos. Entonces dice ella que cuando llegaron aquí, porque cuando cruzaron para acá, fueron violadas otra vez por los coyotes. Entonces me cuentan ellas que ya en realidad esa violación pues no fue tan brutal como la que tuvieron ellas a los 9 años, que no fue un hombre las que las abusó, sino todos los que andaban, que eran como 12 hombres, ¿verdad? Imagínate, a los 9 años. Creo que la hermana quedó imposibilitada para tener familia y nada más una de ellas se casó y tiene hijos. Entonces digo, ¿cómo lo hiciste? O sea, ¿cómo puede ser posible que te casaste? Le digo, no me tomes a mal, no quiero que... Entonces ella decidió dejar eso atrás y llegando aquí que alguien supo de lo que le pasó, la llevó a que le diera ayuda y ella empezó y empezó. Entonces dice, fue muy difícil, no crea que me casé y me enamoré y así en cuanto fui a una sección, dice, no, fueron muchas, incluso yo todavía tengo recaídas, dice, pero mi esposo fue
cuando yo ya le conté de lo que me había pasado, ya como esposos fuimos a otras sesiones y mi esposo es un hombre muy bueno, pero lo que te digo, a mí me encanta esa muchacha, esas dos muchachas, porque qué muchachas tan fuertes, hijo. Hay personas que tienen todo en la vida en su contra y no se vencen, mijo. Y el punto es perdonarse uno mismo, o sea, cualquiera en su lugar hubieran dicho, no, yo odio a los hombres, o yo voy a hacer esto, o se encierran en su dolor, o, ¿me explico? Entonces yo digo, ese es el punto, siempre la batalla, la gran batalla, la batalla más grande, la tienes contigo mismo. Sí, completamente de acuerdo. Incluso, pues no sé, creo que está malamente muy estigmatizado el buscar ayuda o que incluso que una muchacha diga es que me violaron o que no le crean. Y o sea, incluso luchar contra esas ideas de que es que si voy y lo O denuncio, hasta que la vean mal, Diego, porque me violaron y luego la mentalidad, no, pues a cómo ha de haber se lo andado. buscó. Ándale. Ajá. Sí, y, o sea, todavía luchar con todo eso, o sea, para tener el valor y luego ser lo suficiente valiente para buscar ayuda y aceptar, o sea, sí, o sea, es realmente algo de admirar. Admirable, sí. Y pues a mí, pues la verdad, pues no es justo, no es justo que una persona, o sea abuso sexual, sea, porque también, no sé, he escuchado algunos casos en los que una persona puso todo su empeño para crear algo, o sea, un negocio o algo, y de un día para otro se lo quitan todo, se lo roban todo y se queda sin nada. Y no sé, ese tipo de casos pienso yo, o sea, que es muy duro, que no es justo que la vida sea así, pero pues como dices tú, pues es esa valentía que obviamente muchas personas tienen. Gracias a Dios, pues nunca, al menos yo nunca he tenido que ser tan valiente, pero pues creo que lo mejor que podemos hacer, así como en tu caso, pues es escuchar a las personas y hacerles saber que estamos aquí para ellos, que tal vez no podemos solucionarle las cosas, pero obviamente pues nosotros conocemos a un Dios todopoderoso que tal vez muchas personas podrán preguntarse, ¿y si es todopoderoso, por qué no hizo nada para evitar la violación? ¿Por qué no hizo nada para evitar que le robaran todo? ¿Por qué no hizo nada para esto y para otro? Y pues Dios realmente no es un tirano, no es un dictador que... No es un dictador. Ujú. Y pues lo que nosotros somos víctima, ya lo hemos dicho, somos víctima de la maldad de otras personas, no de la maldad de Dios. Exacto. Y pues sí, creo que lo mejor que podemos hacer es estar ahí para las personas que, que pues que quieran ayuda y pues estamos ahí para ellos. Sí, yo quiero también, pues decir que también por experiencia propia y sé que mi madre, Diego y Tania no van a dejar mentir, güey, aquí estamos platicando. El perdón que tú das o no es para quien te lastimó, sino para ti mismo o para nosotros mismos. Porque al perdonar, repito, estamos sacando esa raíz, o sea, esa semilla o esa hierba de raíz y ya tirándola, o sea, ya no va a crecer otra vez. Ya te deshaces de algo, te da una libertad. Entonces, el perdón no es para quien nos ofendió, sino para nosotros mismos. Porque como decían, a lo mejor el que nos ofendió, o ni cuenta se dio que nos ofendió, bueno, en casos más graves como violaciones o algún tipo de violencia física o un insulto directo, bueno, obviamente que está consciente que lo hizo, pero el que está dañado es el que no perdona, por más daño físico que te pudo haber hecho. Y por ejemplo, pues está esta muchachita que nos contaba mi mamá, o sea, ella simplemente tomó la decisión de dejar eso atrás, perdonar y irse adelante. Y ahí está el ejemplo de que se puede, pero pues repito, es un proceso que es poco a poco, no es magia, no hay receta secreta de un día para otro, no es en un pestañeo, lleva un proceso y
es un proceso de valentía, de compromiso con uno mismo. Amor propio. Yo quiero decir que a cualquier persona que haya sufrido algo así o que esté sufriendo algo así, que no tenga miedo de buscar ayuda. De hecho, creo que lo único que les va a poder ayudar a superar una experiencia así, si nadie los escucha, si nadie les ayuda a su alrededor, vayan y busquen ayuda profesional. Y es verdad, el ser humano siempre va a ser o víctima o victimario de nuestra propia maldad, de nuestra propia monstruosidad. Pero el capítulo pasado compartí que obviamente si tú pasas por un trauma tan difícil, que no necesariamente tiene que ser algo tan grave, simplemente algo que te dolió mucho, que tomes la decisión de perdonar, y al principio no vas a poder, y al principio si tú dices los perdono no lo vas a sentir, pero lo importante es empezar a decirlo, empezar a trabajar en esa decisión y orar por las personas, porque el orar por la persona que te dañó no solamente ayuda a esa persona, pero principalmente te ayuda a ti a sanar tu mente y tu corazón. Y encontré la cita bíblica que habla precisamente de eso, que está en Santiago 5:16, y dice: confiesen los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa, y cuando la Biblia se refiere a una persona justa, no se refiere a una persona santa, se refiere a una persona que ha entregado su vida a Jesús, y por la justicia de Jesús ahora es justa esa persona. Entonces, continúo, dice: la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Entonces, cuando tú empiezas a orar por ti, a orar por el que te dañó o por la que te dañó, empiezas a sanar tú, y de una u otra manera Dios va a poder alcanzar a esa persona, salvarla y hacerla recapacitar de todas las cosas que ha hecho o que hace. También quería compartir Mateo 11:28, y es Jesús hablándole a la gente, y dice: vengan a mí todos los que están cansados y llevan consigo cargas pesadas, y yo les voy a dar descanso. Repito, busquen ayuda y busquen a Dios, y Dios va a hacerles sentir descanso y ese amor que tiene para ustedes, para poder sanar su corazón. Y también quería compartir que en realidad me entristece bastante, porque es cuando estaban crucificando a Jesús, pero a pesar de todo lo que estaban haciendo, que sí hay películas y la Biblia lo describe, pero estoy segura que no es ni la mitad de lo monstruoso que era la crucifixión de Jesús. Jesús volteó al Padre, volteó al cielo y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo creo que las personas malas siempre van a existir, y hay personas que en realidad viven para hacer maldad, para dañar. Pero nosotros no podemos guardar rencor toda la vida, porque nos va a hacer mal a nosotros. Y la realidad es que nadie termina los días aquí en la vida sin que pague y cobre lo que hizo.
versículo de el Salmo 103, que es el que me ayuda a mí tanto cuando lo necesito. Y dice, ya por último, el Señor, o sea, Dios Padre, hace justicia a todo el violentado. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos castiga por nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. Entonces, nada, eso que busquen ayuda y busquen a Dios, porque Él es el único que de verdad te hace sentir el amor verdadero y te sana. Sí, Sí, Así es, pues si alguien necesita, incluso nosotros mismos, tal vez no diciéndolo a una tercera persona, pero si sabes, si yo sé que yo necesito ayuda, tengo que buscar ayuda. Si sé que me duele mucho algo que me hicieron, si sé que traigo mucho rencor y mucho dolor, pues siempre es útil buscar ayuda, un amigo, incluso un profesional. Y pues creo que eso es todo de nuestra parte. Esperamos que esta plática haya sido edificante para ustedes, así como lo es para nosotros poder escucharnos y hablar cada uno de lo que pensamos. Y pues si quieren ser escuchados, si quieren compartir sus pensamientos, sepan que no están solos. Habemos muchas personas afuera que tal vez no hemos pasado por la misma experiencia exactamente igual, pero que vamos a hacer todo lo posible por entender hasta donde nos dé nuestro entendimiento su dolor, su tristeza o lo que sea que estén sintiendo. Y pues si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo mandándonos un correo electrónico a la dirección quienirapodcast@outlook.com, o también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, y los enlaces están en la descripción del episodio. Pues una vez más, gracias por su tiempo, gracias por habernos escuchado, que tengan un excelente día.